Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Nuestras Voces, este programa que transmitimos aquí en Antena todos los jueves, un programa derecho humanista, un programa patrocinado por la Unión Europea y coordinado por el CEDEM, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y mire, vamos a hablar hoy de un tema de coyuntura, pero que tiene mucho fondo. Hoy ocurrió pues una sesión del Congreso extraordinaria muy particular, muy confrontativa. Seguramente a lo mejor usted ya vio por ahí algunas notas en los periódicos digitales. Bueno, pues aquí le vamos a hacer la crónica, pero vamos a entrar también en el análisis. Porque resulta que el Congreso del Estado tenía hoy en su agenda la aprobación de un consejo de judicatura en el Poder Judicial. Es un consejo de judicatura que hace mucho se había solicitado, que hace mucho estaba pendiente. Chihuahua es de los, parece que es el único, pero si no es el único, es de los poquitos estados donde el Poder Judicial no tiene consejo de judicatura. Bueno, pues resulta que al 10 para las 12, y digo literalmente porque faltan como 10 días para que se vaya esta administración, tanto del legislativo como del ejecutivo, pues al 10 para las 12 ponen en la agenda el legislativo, el Congreso del Estado, la aprobación, la creación de este Consejo de Judicatura. Y entonces, pues se viene toda la sospecha de como por qué tan rápido. Y bueno, con mucha razón está ya el famoso sospechosismo de que quieren poner en este consejo pues a personas, a magistrados y personas afines a la administración actual que está por salir, tanto en el Poder Ejecutivo como Judicial. Y entonces asistieron muchísimas personas de varias organizaciones de la sociedad civil, de mujeres, sobre todo de mujeres, del Barzón también, hombres, estuvieron ahí muchos señores del Barzón, protestando, cuestionando esta iniciativa. También abogados y abogadas de distintos asociaciones de abogados y de abogadas, y bueno, estuvieron ahí desde que arranca la sesión del Congreso cuestionando. Y al final, bueno, pues después de varios intentos, al final el Congreso del Estado cedió y bajaron de la orden del día la iniciativa. Pero vamos a hacer una reseña de qué pasó ahí y luego le entramos al fondo del asunto, de por qué por qué fueron ahí a manifestar en contra de esta creación. Y para hacer esta reseña y este análisis tengo dos invitadas y dos invitados que yo le voy a presentar aquí, que los recibo y las recibo con muchísimo gusto para hacer este análisis. Bueno, les doy la bienvenida. Está Irma Villanueva, que es abogada de hace mucho rato, muy involucrada en los asuntos de litigio de mujeres desde el CEDEM, desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Está el licenciado Jaime Terrazas, abogado también, representante del Foro Colegio de Abogados, que estuvo, Irma y el licenciado estuvieron ahí en el colegio, los dos hablaron ahí en esta protesta. Tenemos video, cuando esté listo el video lo podemos ir viendo sin audio mientras vamos narrando la reseña, y en cuanto lo tengan ahí los compañeros de allá de Camina nos lo pueden ir poniendo y lo podemos ir viendo para que la gente más o menos tenga idea de que ahí están, mire. Mientras vamos platicando, vamos a ir viendo este video de lo que pasó hoy ahí en el Congreso. Está Yadira Aguirre, abogada de Observa Ciudadana, pero también fuiste presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, así es. Y bueno, pues está el licenciado Salvador Garnica, ahorita investigador docente, pero magistrado en retiro, magistrado durante muchos años. Bueno, entonces, pues si les parece, hacemos esta dinámica, que Irma y el licenciado Terrazas nos hagan una reseña breve de qué pasó, y luego nos vamos entre los cuatro
hacer un análisis más de fondo de qué pasa con el famoso Consejo de Judicatura. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Gracias. Arrancamos contigo, Irma, si gustas. Bueno, yo empezaría diciéndoles que habíamos estado escuchando en algunos medios de comunicación o algunas voces en el sentido de que esta legislatura antes de retirarse, bueno, había sacado del cajón una serie de leyes pendientes muy importantes, muy importantes, quiero decirlo, pendientes de aprobar, ¿no? Y entre ellos estaba la creación del Consejo de la Judicatura, efectivamente. Yo creo que todas las personas que estamos aquí en diferentes momentos hemos exigido la creación de ese consejo, que es necesario para el buen y adecuado funcionamiento transparente, diligente del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, siempre hubo una negativa de la creación, que no era necesario, que ya existía un organismo interno del Supremo Tribunal que realizaba esa función y bueno. Cuando nos damos cuenta que está en la orden del día, lo supimos ayer anoche que estaba en la orden del día para aprobar hoy en el Congreso del Estado, pues también nos damos cuenta que no fue consultado. O sea, no fuimos consultados, la ciudadanía no fue consultada, los abogados, abogadas, barras, la gente a la que directamente le puede afectar o beneficiar la creación de este consejo, no fue debidamente consultado, por lo cual nos pareció un acto más de los muchos que ha cometido, creo, esta legislatura por acción o por omisión. Un acto más erróneo, ¿va?, del Congreso al pretender aprobar al vapor una figura tan importante, tan de trascendental consecuencia, para proveer de justicia a los ciudadanos y ciudadanas. Motivo por el cual pues empezamos a citarnos, a correr la voz, ciudadanas, organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de indígenas, de campesinos, o sea, un grupo bastante amplio de personas que nos citamos pues muy preocupados por lo que podía ocurrir. Y a final de cuentas ahí decidimos, o sea, llegamos con la petición muy clara de que se bajara, de que se suspendiera el aprobar la creación del Consejo de la Judicatura y que se dejara la próxima, ¿verdad?, que con tiempo pudiera llevar a cabo el mecanismo, el procedimiento legal para consultar y dictaminar esta figura, ¿no? Entonces, pues, eso pasó. Y bueno, también ustedes estuvieron ahí los representantes de distintos organismos de abogados. Bueno, y abogadas. Como soy presidente de una organización de abogados, el Foro Colegio de Abogados, este asunto lo traemos de tiempo atrás como organizaciones de abogados, como dice Irma, bueno, hemos con preocupación y todos los que estamos aquí como abogados sabemos la necesidad de este órgano, pero bueno, con sus particularidades. En el caso concreto, como organizaciones de abogados, nos habíamos percatado desde el día 7 de septiembre con la publicación de los lineamientos para selección de jueces. O sea, más cercano el tema. Y nosotros nos preocupamos, ¿por qué a los jueces provisionales ahora con esa selección los vas a ratificar con un procedimiento limitado y cerrado? Y nosotros nos preocupamos, dijimos, bueno, pues esto también trae algún interés. Y las organizaciones de abogados que habíamos estado a veces dispersas, empezamos a platicar y nos reunimos y hicimos algunas expresiones públicas. Aquí estuvimos en algunos otros programas, en algunos otros medios, dando a conocer el por qué no podía ser una convocatoria tipo cerrada, que tenía que abrirse esta convocatoria a los abogadas y abogados de diferentes, que viendo sus capacidades y cumpliendo con los requisitos, debían tener derecho a participar. ¿Por qué se iba a cerrar ese derecho? Para esto el presidente del tribunal había hecho una declaración de que iba a ser esa convocatoria iba a ser cerrada. ¿Sí? Inclusive en los mismos lineamientos se establece un órgano encargado de llevar todo ese proceso. Bueno, presentamos por escrito al Tribunal Superior al presidente, formalmente el lunes le fuimos y le presentamos un escrito y nos citó para el martes a las 9 de la mañana y nos recibió a varias organizaciones de abogados. Y bueno,
dijo, no, si todo lo que ustedes plantean ya lo teníamos considerado, el que sea una convocatoria abierta, el que haya cursos y que participen los abogados en el proceso de selección. Pues se nos hizo muy suave, ¿no? La verdad, tanta facilidad para obtener eso, ¿ven? Pero nos damos cuenta ayer que en el Congreso ahí está, asumen el Consejo de la Judicatura. Bueno, como técnicos que somos, ¿qué es el Consejo de la Judicatura? Pues bueno, aquí todos lo sabemos. Y si no está bien consensuado, hay un problema de control también. Entonces, bueno, nosotros como organizaciones de abogados acudimos y presentamos a temprana hora también nuestra inconformidad en el sentido de que en el Congreso no debería de tratarse hoy ese tema, que debería de bajarse de la orden del día, porque consideramos que no era oportuno ni conveniente hacerlo, ¿sí? Entonces estuvimos ahí, bueno, ya con la participación de los demás, ya comparecimos ahí como se vio ahí, se tomó nota de todo, ¿verdad? Así es. Y bueno, el resultado después de esta protesta, pues es que se bajó. De entrada, porque luego hay por ahí alguna gente preguntando, ¿y de verdad no lo irán a volver a subir? Porque hay como tanta, desconfianza que es en serio que algunas personas sí dijeron, de verdad, por hoy, pues ya no lo presentaron en la sesión, pero pues en una de estas y antes de que se vayan la presentan. Me parece a mí que ya sería el colmo, pero bueno, por lo pronto se baja del orden del día en la sesión y ya no se maneja. ¿Por qué razón? A mí me gustaría que se explicara un poquitito, aunque sea breve, ¿para qué sirve un consejo de la judicatura? Porque es que sí es importante. Y cómo se tiene que hacer, cómo se tienen que crear y quién tiene que estar ahí, pues para que sí funcionen, ¿no? Sí, adelante, Yadi. Bueno, este Consejo de la Judicatura pretendemos que supervise el trabajo que está haciendo el Poder Judicial. Justamente tiene que ser autónomo, ¿verdad? Por supuesto, imparcial, objetivo. Tenemos que ver, bueno, pues que la actuación de nuestros poderes en estos últimos años hemos pues visto con mucho desencanto que ha habido pues un sometimiento claro, ¿verdad?, al Poder Ejecutivo, y bueno, nos preocupa grandemente que no haya división de poderes, que además, bueno, el Poder Judicial se ha cooptado. En este caso, bueno, pues sabemos que la situación de Chihuahua ha dado un giro, ¿verdad?, en la lógica de que, bueno, pues de venir una administración o muchas administraciones de gobierno priista, ahora tenemos un gobierno panista, pero que además pretende la inclusión de la sociedad, traer otras políticas públicas ya con una perspectiva y un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género, con otras visiones y otras situaciones. Y bueno, vemos también esto como una manera pues de tratar de resguardar ciertas cuestiones, ¿verdad?, que tienen que ver justamente con todo lo que ha venido pasando en el Poder Judicial. Ya desde hace algunos años incluso pues hubo esta designación de magistrados donde, bueno, hubo una reforma constitucional, una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, incluso la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua presentó un amparo. Por supuesto que hubo una queja, nos lo desecharon porque decían que, bueno, pues no teníamos como este interés jurídico o esta personalidad como integrantes de un colegio de abogados para comparecer, pero nuestra queja se fue ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, esto sigue en proceso y ante esta circunstancia y ante estas, bueno, designaciones, ¿verdad?, porque veíamos como en aquella ocasión, como un antecedente claro de todo lo que puede suceder si no tenemos un Consejo de la Judicatura, alguien que esté supervisando, bueno, pues entró gente que no tenía carrera judicial, pues no tenía mucha experiencia. Claro, también entraron personas que sí tenían carrera judicial, tenían experiencia, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que criticamos pues es el proceso, ¿no? Esta falta de transparencia que también es parte de lo que se ha pedido ahora en este proceso.
Y por supuesto que pues nos parece muy importante que no quede nada más aprobado hacia la ligera, ¿no? Porque cómo es posible que se presente una iniciativa y de un día para otro ya se pretenda aprobar, pero además con todos estos vicios que trae técnicos, ¿no? Entonces, esa es la situación también. Así es. ¿Por dónde viene el licenciado Garnica el asunto, o desde su visión, claro? Bien, muchas gracias, Dora. Yo quisiera hacer un enfoque como investigador desde este punto de vista, como algo muy inherente a los seres humanos, como algo de derecho humano. Tenemos todos la particularidad de que nuestros representantes deben de trabajar de una manera honesta, limpia, clara, transparente, y para esos efectos, en virtud de ser un verdadero derecho humano, el gobierno federal se dio a la tarea de elaborar un programa nacional de anticorrupción, lo que se conoce como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Cuando me refiero a una ley general del sistema, no es crear una sola ley, un solo fiscal anticorrupción y con eso salvamos el momento. Por el contrario, crear un sistema es armar una serie de mecanismos para transparentar el ejercicio público. Este ejercicio público tiene que ver no nada más con dineros, tiene que ver con la administración de justicia, tiene que ver con ese artículo 17 de la Constitución que tanto anhelamos, ¿sí?, de no llegar al extremo de hacernos justicia por nuestras propias manos, sino acudir ante tribunales perfectamente establecidos, con personas muy capaces, con personas muy honestas, con personas muy transparentes, que en el ejercicio de su labor cotidiana, pues le den al ciudadano la garantía de ley. Esa Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y voy a ser un poquito enfático, establece en su primer artículo la necesidad de crear un orden público y dice de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer las bases de la coordinación entre la federación, los estados, los municipios, para el funcionamiento del sistema nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Federal, y que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los actos de corrupción. En el artículo segundo dice, son objetivos de la ley, y me voy hasta la fracción quinta, la 2, establecer las bases mínimas para la prevención de los hechos de corrupción y faltas administrativas. 3, establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. Sigue diciendo, entre otras, regular la organización y funcionamiento del sistema nacional, y aquí viene lo importante, y la creación de un comité coordinador que va a vigilar todos los actos de transparencia, de seguridad jurídica, etcétera. Ese comité coordinador y también una secretaría ejecutiva. Es muy importante resaltar que en esta Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se le da participación a organizaciones ciudadanas. Es más, integran el comité, ¿sí? Ahora bien, el objeto del Sistema Nacional Anticorrupción tiene lo siguiente: establecer los principios, las bases generales, las políticas públicas, los procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Estamos hablando de un sistema, no nada más autoridades federales o estatales, sino también las vamos a tener que bajar a nivel municipal. El Sistema Nacional se integrará. Y los poderes también serían. Total y adecuadamente. En todos los poderes debe haber esos candados, esos controles de anticorrupción. Muy bien. Y me adelanto un poquito, y el Consejo de la Judicatura es un control de anticorrupción. Claro. ¿Sí? El Sistema Nacional se integra desde luego dice, por los integrantes del Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales. En otro artículo dice, el Comité Coordinador es la instancia responsable
de establecer cuáles van a ser los mecanismos de coordinación entre los integrantes de este sistema nacional. Determinará cuáles son los mecanismos, las bases, los principios para la coordinación, el control y vigilancia, tanto de los actos de gobierno federal, estatal como municipal. Artículo 10, y es básico esto. Son integrantes de ese gran comité coordinador un representante del Comité de Participación Ciudadana, importantísimo, novedoso, y ahora sí la sociedad va a fiscalizar. ¿Quién más? El titular de una auditoría superior de la federación, esto es a nivel federal. Luego, el titular de una fiscalía especializada contra la corrupción. Y enseguida del fiscal anticorrupción sigue un representante del Consejo de la Judicatura. Chihuahua no teníamos Consejo de la Judicatura, tampoco teníamos un fiscal, ¿sí? Y me voy a los puntos transitorios. Esta ley general del sistema empezará a tener vigencia a partir del día siguiente de su publicación, pero también genera la obligación de que la propia federación tiene que darse mecanismos primero, hacer los lineamientos generales, y luego de plantear estos lineamientos generales, a partir de ahí, 180 días después, los estados tendrán que darse su propia normatividad. Pero es a partir de que ya existan lineamientos generales. ¿Sí? ¿Qué pasó en Chihuahua con el fiscal anticorrupción? Una contradicción ahí. Surgió de que Chihuahua nos tratamos de adelantar en la creación del sistema de un fiscal anticorrupción y bajo el pretexto de que tenemos 180 días y esto ya está para mañana, pero se nos olvidó decir 180 días a partir de los lineamientos generales. Así es. Y los lineamientos generales todavía no están. Así es. ¿Sí? Y entonces se genera la controversia constitucional 58/2016, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ministro Ramón Cosío, nos dice más o menos lo siguiente. Dijo, desde esta perspectiva, dice él, desde esta perspectiva material resulta contrario a la pretensión del legislador constitucional que los estados ejerzan su competencia antes de que entre en vigencia una ley. ¿Qué quiso decir el ministro Ramón Cosío? Trató de decir, no es posible que los estados ya estén designando a sus fiscales anticorrupción cuando ni siquiera tenemos los parámetros, los lineamientos de cómo debe ser el fiscal, quién lo debe nombrar, cómo se debe ejecutar esta ley nacional. Y sin embargo, Chihuahua nos apresuramos, lo hicimos y vamos, ya teníamos ahí hasta nuestra ley del fiscal anticorrupción. En esta controversia constitucional se dice, la ley propuesta para Chihuahua es inconstitucional, porque se adelantaron a los tiempos. Ahora bien, si la ley general del sistema anticorrupción dice, bueno, después del fiscal, pues está el Consejo de la Judicatura, y nosotros ya le estamos entrando al Consejo de la Judicatura, pues nos volvemos a adelantar en el tiempo. Así es. ¿Sí? Ya estamos legislando, ya queremos legislar sin tener los parámetros mínimos necesarios, reglas mínimas básicas para poder establecer cómo van a ser los mecanismos de selección, cuál es el perfil de los magistrados que van a integrar el Consejo de la Judicatura Estatal, quiénes van a ser y cómo van a ser los dos representantes del Legislativo, cómo va a ser el representante del Ejecutivo, y sin embargo ya queríamos, aprobar el día de hoy. Si se aprobara el día de hoy, pues ya mañana estarían los mecanismos y ya estarían los nombramientos, ¿sí? Bajo esa tesitura. Por tal motivo, desde un punto de vista de un estudio tal vez muy apresurado, ¿sí? Podríamos decir que esta iniciativa ya viene con ese sello de inconstitucionalidad y va a seguir las mismas reglas de la acción de inconstitucionalidad. La suerte de la acción de inconstitucionalidad. Así es. Ok. Aunque aquí no me queda muy claro porque hay estados que ya tienen Consejo de la Judicatura y entonces quiere decir que a la hora que salgan los lineamientos del sistema anticorrupción tendrán que adecuarlos a como vengan, modificarlos. Sí, sí. Entonces aquí, Nada más. como qué caso tiene, si todavía no están los lineamientos, qué caso tiene apresurar
si al ratito los van a tener que cambiar. Correcto. Ahí en la exposición de motivos, claramente en la exposición de motivos se dice, se reconoce que muchos de los estados de la República Mexicana, casi todos, cuentan ya con un consejo de la judicatura, pero también se reconoce que esos consejos de la judicatura no tienen como objeto controlar, vigilar, transparentar la eficiencia, eficacia de los fondos públicos de esto, no lo tienen. Entonces dice, bueno, esos consejos, donde ya existen esos consejos de la judicatura, tendrán que ajustarse, adecuarse a los parámetros que les vamos a dar todavía. Pero no están. Pero entonces, no están. La lógica dice que en esta vía, en este momento, así como se hizo el amparo para echar abajo la creación de esta fiscalía, pues igual podían proceder y eventualmente echar abajo el famoso Consejo de la Judicatura, porque ya está como muy claros los lineamientos, ¿no? Sí. Ahora, a mí me gusta mucho esta aclaración que usted nos hace, esta explicación que usted nos da, porque me parece que entonces pone en contexto no nada más lo que pasó hoy en el Congreso, sino y las intenciones del legislativo actual, sino lo que viene y lo que debe de venir, porque entonces es muy interesante cómo esta ley anticorrupción, con este sistema anticorrupción que viene, porque efectivamente me parece que la clave es que es sistema, no va más allá de una ley, claro. Es un sistema nacional anticorrupción, a la hora que incluye al Poder Judicial, lo incluye con este órgano de control interesantísimo que es el Consejo de la Judicatura. Y entonces lo que estaríamos esperando, lo que creo yo que va a venir, pues son lineamientos muy puntuales para garantizar que en el Poder Judicial no haya corrupción, claro. Combatir la corrupción. Así es. Y entonces se va a poner bien, digo, tendremos órgano y tenemos de la Judicatura, pero con sus asegúnes, como que no era el momento, ¿no? Y ahora también resulta en una incongruencia con todo lo que está pasando con otro órgano de control anticorrupción, como sería el ICHITAIP, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, que le aceptan su renuncia al comisionado presidente ya prácticamente hace un mes, ¿verdad? Si bien designan y le toman protesta ahora ya a otro comisionado propietario, todavía es hora que no se publica en el periódico oficial del Estado su designación y este instituto se encuentra paralizado, ¿no? Entonces tiene un mes. ¿Cómo es posible que, bueno, en primer lugar el Congreso ni siquiera le pidió un estado de la situación en la que se encuentra el instituto, ¿no? Para aceptarle su renuncia, que era como lo mínimo que podríamos haber pues querido, ¿no? O deseado. Y bueno, en segundo lugar, pues se encuentra paralizado el instituto, ¿no? Que también vemos con desencanto que hay muchísimas obligaciones en materia de transparencia que a raíz de la reforma a la Ley General de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y que se armonizó ya la ley estatal en materia de transparencia, no se han llevado a cabo. Si bien tienen hasta octubre, pues vemos que todavía está en las páginas de internet, ni siquiera se ha cambiado o se ha buscado modificar cosas tan visibles como, por ejemplo, sigue apareciendo como información pública de oficio el artículo 20, cuando ya ese artículo no está vigente, ¿no? Ya ahora es el artículo 77 de la ley, y bueno, ya tenemos ahí muchas cosas que evidentemente pues nos dan esta, ahora sí que visión de incongruencia, ¿no? En estas cuestiones del Estado, o sea que realmente pues no les interesa la transparencia, no hay otros intereses. Ayer estuvo aquí Ugalde, este personaje nacional ligado al INE, a estos órganos electorales, pero que también participa desde la sociedad civil, justamente en la observancia de la transparencia, y lo más interesante es esta acusación directa que hace a los diputados y diputadas al Congreso del Estado de una actuación reprobable en esta legislatura que ya se va, porque algo, ya se va, pero sale una legislatura muy cuestionada, porque es una legislatura
muy entregada al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, donde se limitó a respaldar las iniciativas del Ejecutivo y no se le vio como una división de poderes ni siquiera mínima, y entonces me parece que están como nuevos tiempos, interesantes tiempos, en una coyuntura que tenemos en Chihuahua muy interesante, donde no nada más hay cambio de gobiernos, sino que entra un nuevo gobierno, viene un nuevo gobierno, particularmente del Ejecutivo, que ha generado mucha expectativa en el terreno de la transparencia, de la honestidad, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos en ese contexto, pues, este Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué esperan ustedes que pase justo en este terreno? ¿Cómo tendría que ser un Consejo de la Judicatura para que de verdad funcione? ¿Qué beneficio trae un buen Consejo de la Judicatura a un Poder Judicial tan cuestionado por esta actuación tan parcial, tan entregada al Poder Ejecutivo? Sí, bueno, la expectativa es mucha. La verdad, socialmente nosotros lo hemos dicho como abogados, organizaciones de abogados, y los que estamos aquí lo hemos vivido. El Poder Judicial necesitamos que haya un cambio muy profundo. O sea, no es posible que ya se sigan designando jueces en la manera que se hizo, o que la reforma se haya permitido una reforma constitucional para nombrar a 13 magistrados como se hizo. Yo creo que es ominoso eso como se hizo. Bueno, como organizaciones de abogados estamos dispuestos y hemos estado dando la lucha dentro de nuestra trinchera, bueno, sí, y que nos tomen en cuenta de participar. Yo creo que es el momento en que la sociedad civil tiene que participar, ya está dentro del sistema anticorrupción, que efectivamente es un sistema. Y te cometen errores en la iniciativa, que en el artículo 100, cuando dice el Consejo de la Judicatura nada más tendrá a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, pero no toma en cuenta ningún punto de lo que dice la reforma constitucional inclusive y la ley federal. Entonces, bueno, ¿para qué metemos al Estado en una dinámica de inseguridad jurídica? Nada más para tener las herramientas para nombrar a jueces. Bueno, eso nos preocupa demasiado como Estado. Yo creo que debemos de darle ya otra perspectiva al Estado. Ya vamos a dejar las cosas en paz y que agarren su nivel las aguas y que se nombren a los hombres y mujeres con mejor capacidad, en relación pues al Poder Judicial en específico. Irma, tú has sido una de las abogadas más insistentes en la necesidad de un Consejo de la Judicatura. Así es. Y hoy lo explicabas ahí en esta manifestación, y explicabas por qué es que si has estado siempre exigiendo, ahora en este momento fuiste a protestar para que se bajara de la iniciativa, ¿no? Claro, yo diría en dos partes. Primero, hemos estado exigiendo precisamente el Consejo de la Judicatura para que sea este organismo del cual nos hablaba el licenciado, o hablábamos aquí, que realmente funja como un ente que supervise, bueno, que realice todas las funciones de supervisión, de llamar la atención en un momento de imponer las sanciones que se requieran, de nombrar a jueces y magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Es importante, ¿por qué? Porque yo les digo, al final, haciendo un análisis aterrizado, todas las personas hemos acudido en alguna ocasión ante el tribunal a exigir justicia, ¿sí? Porque fuimos víctimas de delitos penales, porque tenemos alguna controversia familiar o civil. Todo el mundo tenemos a un familiar que ha llegado exigiendo justicia, ¿no? Que es un derecho constitucional, que hay un tribunal que le imparte en forma objetiva, expedita, clara y demás. Entonces, si estos jueces y magistrados han sido nombrados en la oscuridad, en la secrecía, han sido nombrados sin cumplir con el perfil que debe tener todo juzgador, sin la formación necesaria, derecho humanista, con perspectiva de género, con perspectiva indígena, con perspectiva infantil.
O sea, lo que tenemos hoy en día, lo que sabemos los litigantes, las litigantes hoy en día, pues son esas resoluciones totalmente violatorias a los derechos humanos. Si tú le preguntas ahorita a las personas en general, ¿quién ha sido víctima de un delito? ¿Quién ha acudido ante el tribunal? Y te van a levantar la mano muchísima gente. Y si les preguntas quiénes obtuvieron justicia, quiénes terminaron satisfechas en ese proceso legal, vamos a esconder la mano a todo el mundo, porque luego tenemos cosas que reclamarles, resoluciones injustas. Entonces, este organismo que debe vigilar que los jueces y magistrados tengan los mejores perfiles para administrar justicia, para que las personas que llegan solicitándolo terminen satisfechas con la resolución que se dictó, bueno, pues como lo han estado haciendo en los últimos años en Chihuahua, pues nos ha dicho lo contrario, ¿va? Han llegado personas y lo han dicho abiertamente, o sea, personas sin el perfil idóneo, personas sin conocer la materia civil o familiar o penal, sin la preparación suficiente, sino porque tenían administrativa, tenían algún conocido que les echó la mano, tenían algún compadrazgo. Constitucional. Entonces, es la gente que está, y eso significó en estos últimos años, con esta elección de 13 magistrados, después de una reforma constitucional casi en iguales términos, 13 magistrados, muchos de ellos políticos hasta perdedores, ¿verdad? Entonces es tremendo que un político llegue a ejercer una función tan importante, tan vital, tan necesaria para que la ciudadanía esté contenta, que es la administración de justicia. ¿Cómo llega esa gente a resolver, no? Entonces, siempre estuvimos exigiendo por eso el Consejo de la Judicatura, pero en estos términos dijimos, no gracias, no queremos, nos urge tener el Consejo de la Judicatura, pero nos esperamos a que realmente sea un procedimiento transparente, apegados en los lineamientos, conforme lo mandata la Constitución, y que cumpla con el objetivo, ¿sí? Que las personas elegidas realmente contribuyan al acceso a la justicia para los ciudadanos y ciudadanas. Traemos más del 90% de impunidad. Sí, más del 90%, no hay sentencia, no hay resoluciones por parte del sistema de justicia. Entonces, los juzgados familiares y penales están saturados, ¿no? Por supuesto, un rezago tremenda. Menos del 5% de las denuncias que se presentan llegan ante un juez. Y luego el 3% se dictará sentencia. Estamos en listas negras. Ahora, de los juzgados familiares ahorita nuevos que instalaron, ya están sobresaturados, entonces empiezan a buscar otras salidas alternas, otras resoluciones que dejan mucho descontento a la ciudadanía. No hay justicia. Pero además, Yadira, estaba esta idea, a la hora de que estuvieron hoy en el Congreso en la protesta, esta idea de que van a nombrar a gente que les cubra las espaldas a los que se van, ¿no? Bueno, pues esa es la otra preocupación, precisamente, ¿no? Por este contexto en el que hemos estado platicando, cómo hemos visto cómo ha llegado gente que no cubre los perfiles y las consecuencias tan graves que eso tiene. Entonces, bueno, si no cubren el perfil, pero además ya traen una línea, ¿verdad? Como, bueno, pues de alguna forma hemos visto incluso esto también en materia de transparencia y pues tristemente vemos cómo no hay transparencia, porque no hay sanciones, porque el ICHITAC no cumple con sus funciones, entonces es como una cadena que se va enlazando, ¿no? Entonces, bueno, pretendes hacer valer un derecho para exigir otros como acceder a la justicia y resulta que ni por un lado ni por el otro, ¿no? Entonces, pues es terrible que haya toda esta... Una cadenita, licenciado, de corrupción que nos lleva más a la corrupción, ¿no? De la que usted hablaba. Usted ha tenido una carrera pues muy amplia en el Poder Judicial, magistrado muchos años. ¿Qué se necesita para que desde este órgano que va, porque se va a crear evidentemente este Consejo de la Judicatura, ¿qué urge resolver en el Poder Judicial? Me llama mucho la atención el comentario de la licenciada Irma Villanueva en el sentido acorde a la iniciativa de la Presidencia de la República Mexicana cuando dice el Presidente de la República, es necesario transformar toda esta cuestión, esta maraña de corrupción. En los poderes judiciales también, ¿sí?
¿Hay corrupción? Claro, el nombramiento de una persona por favoritismo y todo es corrupción, finalmente es corrupción. Me llama mucho la atención el que se pretenda transformar el artículo 17, agregarle un último párrafo al artículo 17 de la Constitución y al artículo 73 también de la Constitución Federal para los efectos de lo siguiente. Dice, es necesario fortalecer la independencia de los poderes judiciales locales para descargarlos de vulnerabilidades políticas, Sí. financieras y actos de corrupción y garantizar que se ocupen del ejercicio meramente jurisdiccional, sujetos únicamente a la exigencia de la legalidad y sin interferencias. Ese es el ideal de los poderes judiciales. Sigue diciendo que si en verdad se lleva a cabo este sistema de control anticorrupción, pues la designación de los magistrados deberá hacerse de la siguiente manera: por concurso de oposición, que lo llevará a cabo ese Consejo de la Judicatura de la entidad federativa de que se ¿Cuándo se trate. hace, pues? Pues No, últimos se eliminó los últimos con no la se hizo. reforma constitucional que se hizo hace 2 años, fue eliminada. La jubilación de los magistrados, por ejemplo, jubilación forzosa. Retroceso en vez Sí, de... así es, total. Y absolutamente. Y sigue diciendo en el que participarán preferentemente quienes hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad a la misma impartición de justicia. ¿Qué se pretende entonces? Que en el Poder Judicial existan verdaderas personas entregadas a la función jurisdiccional, fuera políticos, fuera personas que no están comprometidas con la justicia. Eso es lo que se pretende Así es. en este sistema integral. Que al final el fondo es ese, ¿no? O sea, el Sí. fondo es este. Pero además, Dora, Es como que ahí te hablan Chihuahua. ahí te hablan porque, de acuerdo con el artículo 3º transitorio de la iniciativa que se presentó hoy al Congreso, el nombramiento de los consejeros de Chihuahua debería estar a más tardar el 16 de octubre. ¿Cuántos días faltan? Pues Bueno, la 15 reforma días, ¿no? constitucional anterior se hizo en 2 días, magistrado. Entonces, Para nombrar magistrado, en 2 días se hicieron. La mayoría de 22 municipios lograron. Así ¿Por qué? Hay como una gran pregunta. ¿Por qué es que se hacen estas cosas en Chihuahua, no? O sea, ¿cómo es que... ¿Cómo? Y bueno, quizá la respuesta es como por qué... Habría que entonces, preguntárselo a Kafka, porque- ¿no? Sí. En el proceso de Kafka. Sí, ¿no? Como... Y bueno, tenemos luego como consecuencias por resultados electorales adversos, ¿no? Porque luego son decisiones para poder. decisiones en estos poderes, en este poder legislativo, como absolutamente incongruentes, ¿no? Como, Sí, así como que no se encuentra la explicación y entonces viene la sospecha justificada, pues, de que se están tapando cosas que no están bien hechas. Claro. Fíjate que me recordé ahorita, hace poco teníamos una conversación con un experto que venía de México, experta, ¿no? Y les poníamos nuestras quejas aquí. Fíjate que en Fiscalía, fíjate que en el Supremo Tribunal, y decíamos del Supremo Tribunal esto que hemos estado comentando. Y bueno, recuerdo ahorita con mucha preocupación que ella me decía, es una tendencia en los estados, pero es una tendencia desde los poderes ejecutivos para protegerse. Y nosotros decimos, bueno, es una barbaridad que se esté dando en otros estados, igual que aquí en Chihuahua, para proteger actos de corrupción generados Ahí está desde otro Veracruz, y ahí estado. está Por Quintana supuesto, Roo. veámoslo. Oye. Y entonces decían, el Poder Judicial trae una presión tremenda a nivel nacional, una presión tremenda por parte de los ejecutivos, ¿verdad? Para hacerle juego con esta serie de reformas legales, constitucionales, para protegerse y garantizar y proteger la impunidad, Sí, ¿no? La corrupción. En ese punto de vista, el proyecto de la iniciativa, fíjense lo grave, el gobernador tendrá 2 lugares en el Consejo de la Judicatura. 2 los diputados. Y 2, 3 el Poder Judicial. Pero ya 4 de los miembros, Podrían estar... si son 2 del gobernador y 2 de los diputados.
y 3 del Poder Judicial con el ya presidente. le hacen mayoría ahí al Poder Judicial. Entonces, ya bueno, no tiene, ¿cuál transparencia? ya no tiene poder el Poder Así Judicial, es. ¿no? Entonces, bueno, desde el diseño mismo de la estructura, como lo pensaron para presentarlo, pues creo que presenta incongruencias, ¿no? Y supongo yo que los lineamientos vendrán en otro sentido. Eh, Habría que ver por dónde van a venir los lineamientos. Las comisiones a nivel nacional están para hacer su chamba dentro de un año. ¿Cuándo vienen los lineamientos, licenciado? Se está ¿Cuándo trabajando. se Yo lo que esperaría? tengo entendido es que ya se están trabajando en esos lineamientos generales y bueno, luego de conocer los lineamientos generales hay que bajarlos a nivel estado, ¿no? Pero primero tenemos que conocer cuáles son esos estándares nacionales, que a su vez vienen de estándares internacionales. Internacional, así es. Sí, que bueno, pues tenemos, para ir así como concluyendo, tenemos entonces, bueno, primero, que ya parece Bueno, que ya no se hizo hay que seguir exigiendo. el Consejo de la Judicatura Sí, en no. esta Habrá que estar atentos. administración. Y digo parece porque, bueno, hoy hubo una sesión donde después de esta protesta, de esta confrontación, dijeron, está bien, no va. Pero luego hay personas que dicen, pues vamos a ver si... Dora, si nada más sanciona. que no se me pase, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 2015, señala al Poder Judicial del Estado como un ejemplo nacional de falta de independencia del poder político y de nombramiento de jueces de primera instancia en razón de su parentesco y figuras políticas. Esto ya lo dijo la Comisión Interamericana, ¿verdad? Pues bueno, es preocupante. Sí. Agrego a eso la observación de la ONU De la ONU también. en el mismo sentido. No hay independencia Así de poderes, es. la designación de las personas no recae en quienes verdaderamente tienen esa capacidad para actuar con eficiencia y eficacia, sino que hay otros parámetros que la ciudadanía los tacha, pues, o nuestras voces que ahora sí salen a relucir. Así es. 2 minutitos para Sí. concluir. Bueno, yo justo diría que como parte de las organizaciones de derechos humanos, defensoras de derechos humanos del pueblo de Chihuahua, justo estamos preparando, desde el año pasado veníamos preparando un informe para enviar a la relatora de derechos humanos, a la relatora de independencia de jueces y magistrados de la ONU, ¿no? Entonces es importante decirlo. Y 2, hay que estar muy atentos porque no vayan a sorprender que mañana en comisión permanente o en otro espacio, hagan la aprobación. No tendría caso, yo hago un llamado a diputadas y diputados para que no caigan en ese juego, no tendría caso porque nos vamos a una acción de inconstitucionalidad y se va a ganar y van a ser exhibidos a nivel internacional, o sea, van a seguir siendo señalados. no les Entonces, interesa. pues a lo mejor no, pero Hay que hago el ser llamado, exhibidos. no tiene caso que Claro. que caigan en esa situación. Entonces, bueno, estaremos muy atentos intentaremos, si nos dejan, volver a impedir que para que no se apruebe pues esta. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Quizá esto simbre, y por lo pronto ya se da esta unión entre Es dialéctico. organismos de abogados, de abogadas, Sí, con la claro. sociedad Ahí estábamos civil, juntos en la mañana con juntas. otras organizaciones Claro de la que sociedad sí. civil, Todo el mundo. para que, y bueno, es magistrados, Sí. investigadores, la Sí. academia, para que cuando venga los lineamientos estén como muy pendientes, entrarle en análisis y que se haga de verdad un buen consejo de la judicatura, porque al final de cuentas, lo que es un hecho es, mientras la sociedad no se mueva, mientras la sociedad no exija y no participe, pues vendrán las políticas públicas como los señores y las señoras que las deciden quieran, ¿no? Hoy fue muy claro que a raíz de que hubo una protesta, de que hubo una presencia, de una participación ciudadana, es que se baja esta iniciativa. Porque si nomás no llega nadie, pues ya tendríamos Consejo de la Judicatura a Sí. esta hora y mañana a lo mejor nombramientos, ¿no? Yo les O ya agradezco, estaban se los nos fue. Ya estaban de hecho ya estaban los nombramientos. Yo les agradezco. Gracias. Gracias, Dora. Gracias, Muchísimas Dora. gracias. Gracias. Sí, y yo creo que hay que seguir haciendo estos análisis, ¿no? Ese es el chiste, es la única manera que tenemos y las personas que nos están viendo de enterarse, de enterarnos y de estar pendientes y de poder participar. Me parece que es la única manera en que podemos avanzar, ¿no? En cualquier terreno. Muchísimas gracias. señor Gracias. licenciado. Gracias.
Yadira, muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos. Muchísimas gracias a todo el personal que hace posible la transmisión. Aquí a Dani en el camarín, muchas gracias Dani, allá adentro a los demás compañeros, Alan. A Paola en la producción, muchísimas gracias Paola. Y a usted que nos sigue aquí en Nuestras Voces. Hasta la próxima.